Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, aquí ya estamos grabando. Ahora vamos a compartir acá. Un segundito. Bueno, ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, Sí, señor. Ya. Bueno, entonces, claro, la versión actual, pues reciente, más reciente del root es la 6.23, ¿sí? Sin embargo, la versión con la que yo trabajé el código, que es con la base que vamos a trabajar, ¿sí? En primera aproximación, al menos para Michelle y para Marcel, que es el código que tiene el agua en Jan 4, corre con la versión 6.08 del root, ¿sí? La última versión es la 6.23. Entonces, lo que hay que hacer es descargarnos esa versión 6.08 del root. Si instalan esta versión, ahora les digo cómo, seguro que con esta versión sí les va a instalar sin ningún problema, ¿sí? La 6.23 tiene ahí unos temas que no, digamos, hay que trabajarle para solucionar, ¿listo? Entonces, con esta versión es mucho más directo y con esta versión nos va a correr el Jan 4 sin ningún problema, bueno. Entonces, lo que hay que hacer es descargarse esta versión, ahora les digo cómo, y después hay que instalar la versión 10.3 del Jan 4. Actualmente creo que van en la versión 10.7. Pero ¿qué pasa? La versión 10.7, con la versión 10.7 no corre el código que yo hice en Jan 4. O sea, hay un conflicto con algunas librerías que no encuentran, entonces hay que adaptarlo. Bueno, entonces, para evitarnos este trabajo, entonces lo que hay que hacer es descargarnos la versión 10.3 del Jan 4. Entonces, dentro de las instrucciones que yo les pasé, hay que suprimir la que dice git clone. Esa no se hace. Lo que hay que hacer es simplemente venir a esta página, ahora se las coloco en el chat, y descargar este archivo que dice source, ¿sí? Este es el archivo que tiene todos los instaladores del root. Entonces, uno simplemente le da clic aquí en este archivo y ahí le empieza a descargar. De manera equivalente para el Jan 4. Con el Jan 4, el archivo que hay que descargar, ahora se me olvidó cuál es. Este. ¿Sí? Este enlace que está acá. ¿Sí? Uno da clic acá y ahí empieza a descargar el archivo. ¿Listo? Entonces empieza la descarga. Entonces, bueno, empezaba. No, mentira, este es este. Es este que dice GNU o Linux, no sé qué. ¿Listo? Es este archivo que hay que descargar. Este que está acá. Bueno, entonces, bueno, ahí sí dan clic ahí y ahí les empieza a descargar el archivo. Yo ahora les muestro cómo hacerlo. Hoy lo que me interesa es esto, mostrarles y hablarles como tal del Jan 4, ¿listo? Antes de empezar con el tema de la instalación. Entonces, hay dos cosas. Primero, en el caso de Marcel y de Michelle y eventualmente Jordan, la idea es que yo ya instalé el Jan 4, ya lo tengo instalado en 3 máquinas de clúster que tenemos acá en la universidad. ¿Sí? El clúster, digamos, son 3 máquinas en las que está en la sala de cómputo. ¿Sí? Entonces, ya hay 3 máquinas que cuentan con el Jan 4 ya instalado, funcionando a la perfección sin ningún problema. Entonces, ustedes pueden correr ahí el Jan 4 sin necesidad de tenerlo instalado en sus máquinas. Pero siempre es bueno tenerlo instalado porque en su máquina va a correr mucho más rápido para hacer algunas cosas. Entonces, lo que voy a hacer hoy es mostrarles cómo funciona, ¿listo? Cómo funciona el Jan 4 sin ningún problema para que todos podamos correr. Bueno, entonces, listo. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla acá, voy a pasar aquí una terminal, así termina de cargar. Pero un segundo, confirmo aquí algo. Ok. Bueno, entonces, bueno, vamos a cerrar acá. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar un poquito en materia de lo que es el Jan 4.
Listo. Yo ya tengo compilado. Bueno, primero les voy a mostrar la parte gráfica. Voy a tener que hacer... Sí. Un segundito acá, corremos algo. Espera un segundito que estoy aquí corriendo algo.
Muchachos, ¿ahí ya están viendo mi ventana? Sí, señor, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, la idea es la siguiente. Vamos a empezar de acá, de la interfaz gráfica, y después vamos a pasar al código como tal. Sí, bueno, como les mencioné, creo que tenía el micrófono cerrado. Jan 4 es un código que está escrito en C++. ¿Sí? O sea, si uno sabe C++, ya técnicamente sabe un 60-70% de Jan 4. Es C++ puro y duro. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de este código que está acá, entonces, esto que está acá fue uno de los desarrollos que yo hice para Lago, para simular los detectores de Lago. Bueno, eso empezar algo está acá porque siempre me complico. Bueno, entonces, Bueno, entonces, nada, una simulación de, bueno, primero, ¿qué es el Jan 4? Jan 4 es un conjunto de librerías escritas en C++ para modelar interacción de la radiación con la materia. En particular, esto está optimizado para radiación de alta energía. ¿Qué es radiación de alta energía? Aquí estamos hablando de centenas de megaelectronvoltios o inclusive decenas de gigaelectronvoltios. ¿Por qué? Porque esta herramienta fue diseñada por la gente del CERN para poder simular los detectores del LHC. ¿Sí? Bueno, del LHC y en general cualquier detector de radiación. Bueno, entonces lo que hace Jan 4 es eso, digamos, como que tiene cargadas todas las librerías, toda la física de las secciones eficaces, de las interacciones de partículas de estas energías con núcleos atómicos, básicamente, ¿sí? Cuando estamos hablando de altas energías, digamos, la estructura molecular y estas cosas no nos interesan mucho. ¿Por qué? Porque las colisiones va a ser, por ejemplo, un muón que colisiona contra un protón, teniendo que el protón está incluido hace parte de un núcleo atómico, etcétera, o colisiones protón-protón cuando vamos a simular protones, etcétera. Entonces, Jan 4 está optimizado para eso. ¿Listo? Entonces, Jan 4 nos permite a nosotros, por ejemplo, construir una geometría, decir que esa geometría está construida de algún tipo de material con una cierta densidad y nos permite tener un estimado de qué pasa, por ejemplo, cuando una partícula cargada como un muón, o un pión, o un electrón, o un gamma, interacciona con ese material que está ahí. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hace el Jan 4. Entonces, en una simulación de Jan 4, y esto es importante que ustedes lo apunten por ahí y lo tengan en cuenta, en una simulación de Jan 4, lo primero que uno hace es definir bueno, tiene diferentes nombres. Yo lo conozco como el universo de la simulación. El universo de la simulación es el lugar, el espacio físico, digamos, físico / virtual, porque todo lo tenemos aquí en la máquina, donde van a vivir las partículas, donde va a vivir la radiación, las partículas que vamos a simular, o la radiación que vamos a simular, pues eventualmente nuestro detector. En este caso, el universo para esta simulación que yo hice acá, es este cubo grande que está acá. ¿Sí? Fíjense que aquí hay un cubo grande. A ver, tenía aquí una aplicacióncita. Bueno, fíjense que aquí hay un cubo grande. Vamos a ponerlo así para que sea aquí un poquito más claro. Este cubo que está acá es donde vive mi simulación. Jan 4 me permite a mí cambiar, por ejemplo, entre un cubo, yo pude haber colocado una esfera, por ejemplo, pude haber colocado un cilindro, en fin. Hay diferentes geometrías que uno puede definir. Yo, por practicidad, coloqué un cubo, porque me venía bastante bien. Entonces, todo lo que está dentro de este cubo que está acá, pero mi simulación, todos los procesos físicos y todo lo que se va a simular, a modelar, va a estar dentro de este cubo que está aquí. Todo lo que esté fuera de ese cubo no existe. ¿Listo? Entonces la simulación va a vivir ahí, por decirlo de alguna forma. Entonces fíjense que ese cubo tiene una dimensión física establecida. En este caso, ese universo de mi simulación es un cubo que tiene, no sé si alcanzan a ver acá, que tiene 100 metros de lado. ¿Listo? Toda mi simulación va a quedar ahí dentro. ¿Sí?
Bueno, ahora, a ver, espérame que esto teníamos niveles acá. Sí, entonces fíjense que ahora, bueno, dentro de ese cubo, yo puedo definir lo que sea, ¿sí? Esto va a ser mi universo de la simulación. En este caso, para esta simulación, lo que yo hice fue definir, dentro de ese cubo, definí mi sistema laboratorio, ¿sí? Es como pensar que yo tengo, por ejemplo, mi universo, y mi universo, pues en algún lugar de este universo, de este cubo, hay un salón o un espacio cúbico, como este cubito que se ve aquí adentro ahora, más blanquito. Ahí va a estar mi laboratorio, ¿sí? Es decir, que en este caso, lo que yo hice fue simular un detector Cherenkov-Agua. Ese detector Cherenkov-Agua vive dentro de este cubo más pequeño, que es el laboratorio. Después les voy a explicar por qué es útil definir este otro cubo aquí adentro, ¿sí? Uno pudiera no hacerlo, ¿sí? Este cubo no es necesario, pero para algunas aplicaciones o ¿cómo se llama? O para hacer un poquito más rápido la simulación, a veces conviene, ¿listo? Pero bueno, esto es lo que está simulado. Entonces, primero uno define el universo y después uno define dónde va a estar su detector, ¿sí? Y si ese detector va a estar entre otro volumen. En este caso hay otro volumen que es el laboratorio. Bueno, entonces acá ese es ese volumen chiquito y ahora sí, dentro de ese volumen, fíjense que ahora aquí me voy acercando, a ver si puedo mover esto sin que se me espapalle. Listo. Dentro de este cubo vive mi detector, ¿sí? A ver, este es mi detector. Entonces, mi detector realmente es este cilindro que se ve acá. Y ese cilindro pues está apoyado sobre otra superficie, sobre otro volumen, que en este caso es el suelo, ¿sí? Yo lo llamé así. Este es el suelo en el que está soportado este detector. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto para de pronto en el caso de Ricardo, pues este suelo que va a estar acá va a corresponder a eso, a la tierra, a la roca que vas a tener que simular, y pues acá va a estar puesto el detector. ¿Listo? Eventualmente, en tu caso, Ricardo, vas a tener que simular aquí otro volumen, ¿sí? Que es donde ¿qué? Para pegar los muones y vas a ver la interacción. Bueno, el tema es que entonces mi detector vive acá, ¿listo? Vive en este espacio. Claro, esto capaz que se puede hacer un poco más óptimo por diferentes razones, yo tuve que definirlo así. Pero bueno, no importa. Entonces, dentro de mi laboratorio tengo el suelo sobre el que está soportado el detector y mi detector. Este volumen del suelo, en principio, no es necesario. Nuevamente, es un truquito que yo hice ahí para hacer mucho más rápida la simulación, pero en principio no es necesario. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Voy muy rápido? Profe, una preguntita. O sea que la geometría, o sea, la geometría de mi espacio, de mi universo, no va directamente ligado con lo que pueda pasar ahí en mi detector. O sea, la física que se encuentra ahí, la interacción de radiación materia no tiene nada que ver. No importa, o sea, no importa la geometría que yo utilice, sea cilíndrica o en fin. Claro, en principio, claro, el universo, digamos, vamos a salirnos acá. Claro, digamos, ¿qué forma tiene su universo? En principio no importa, ¿sí? ¿Por qué no importa? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacerlo aquí un poco más transparente. Suponga que uno tiene una partícula que se generó entre su universo, ¿sí? Entonces, esa partícula, cuando toca el límite de alguno de los límites de su universo, muere en la simulación, ya no la puede seguir, ¿sí? Entonces, este volumen de tu universo lo que te ayuda es lo que contiene es la física de todo lo que está ahí. Por ejemplo, este universo, bueno, aquí no se ve, pero este universo está relleno de un material, tiene que tener algún tipo de material. En mi caso, yo ¿sí? Entonces, pero entonces, insisto, ¿qué pasa? Cuando una partícula que se genera dentro del universo llega a uno de estos límites, en este caso este cubo, el Jan 4 mata a esa partícula, ahí la partícula deja de existir, ¿sí? Ahí ya no nos interesa. ¿Por qué? Porque aquí afuera, en todo lo que está en el fondo negro, ahí, digámoslo así, no hay física, ¿sí?
Entonces el GAN 4 define este universo como ese espacio físico donde existe la física. Todo lo que está afuera no existe, luego cuando una partícula toca esta superficie, toca uno de estos bordes, ya listo, ahí ya muere la partícula, no se puede, no la sigue simulando. ¿Sí me va a entender? ¿Sí respondí tu pregunta o no? Sí. Eso era lo que yo quería saber. O sea, más que todo, ese universo es como el confinamiento de tener física. Ya. Exactamente, No importa. exactamente. Ok. Exacto. Esto por ejemplo, ¿para qué es útil? ¿O por qué se suele usar así? Porque supongan, por ejemplo, que, digamos, por ejemplo, en un caso hipotético de Marcel, ¿sí? Que él necesita simular un detector Cherenkov-Agua. Supongamos que ese detector va a estar dentro de un salón, ¿sí? Entonces, claro, por ejemplo, uno quiere saber, aquí arriba, usted ve mi mouse, ¿verdad? El puntero del mouse se ve, ¿cierto? Sí se ve, profe. Sí, listo. Entonces, supongan, por ejemplo, que, claro, digamos que esto es el suelo, esta parte de abajo, y aquí arriba es donde van a llegar los secundarios, las cascadas áreas extensas, ¿sí? Los showers. Entonces, claro, a uno le interesa, por ejemplo, como mi detector va a vivir. Entonces, ¿qué pasa? Pero las partículas se generan aquí arriba y ellas van a tener que atravesar algo de atmósfera y eventualmente ingresar al salón o al laboratorio. Entonces, a mí me interesa, claro, el universo va a ser todo esto que está acá, que va a estar lleno de aire, por ejemplo. Me interesa saber cómo es la interacción de esas partículas con las paredes de mi laboratorio, ¿sí? Voy a hacer un zoom acá. Y después de que interactúen con esas paredes del laboratorio, ¿qué eventualmente va a llegar al detector? ¿Sí? Entonces, por eso, dependiendo de la aplicación, es útil o es importante definir mi universo y después lo que va a ser mi laboratorio, es decir, el lugar donde va a estar contenido el detector. ¿Sí? Por ahí, en el caso de Ricardo no va a ser necesario porque él lo va a tener al aire libre, entonces esto no tiene mucho que ver. Pero, digamos, si es una aplicación de pronto pensada un poco más para lo que vamos a hacer con Marcel, pues sí va a ser importante definir este laboratorio. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que ninguna, ¿no? ¿No? Listo. Bueno, esto, Camilo, en tu caso es más o menos similar, ¿sí? Lo que pasa es que la interfaz del gate es diferente, pero el concepto, digamos, la filosofía de la simulación es exactamente la misma, porque el gate lo que hace es como un Gen 4 optimizado o simplificado ¿para qué? Para esas aplicaciones médicas, pero el concepto es el mismo. Eventualmente, por ejemplo, en tu caso, Camilo, vamos a tener el universo, que es esto, y por ejemplo vamos a tener, en el caso en que lo podamos hacer, el laboratorio va a ser un avión y dentro del avión va a ir el órgano, que en este caso el órgano para nosotros va a ser las veces del detector, ¿sí? Y nosotros vamos a estar interesados en qué pasa al interior del detector. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Entonces, listo, ese es el volumen y listo, aquí es donde va a ir la simulación. Bueno, entonces, acá vamos a enfocarnos en el detector, que es este cilindro que está acá. Ahí. Esto empieza a mover. Listo, que es el cilindro acá. En este caso, esto es un modelo computacional de lo que sería un detector Cherenkov de agua. ¿Sí? Este detector Cherenkov de agua tiene una geometría cilíndrica y al interior, que es esta cosita que se ve acá, a ver si puedo hacer un chiste. Bueno, que es esta cosa que se ve acá blanca, sería el fotomultiplicador. ¿Listo? Entonces, como este es el fotomultiplicador, lo que vamos a tener es que las partículas van a ingresar al detector, ¿sí? Van a ingresar al detector y van a interactuar con lo que sea que esté contenido en el detector. En este caso, este volumen cilíndrico está lleno de agua, ¿sí? Y dentro del agua, entonces lo que va a pasar es que las partículas que van a ingresar al agua van a interactuar con las moléculas del agua, van a generar efectos Cherenkov, bueno, van a generar diferentes procesos, en particular de Cherenkov, y esos fotones del Cherenkov se van a propagar dentro del detector y finalmente van a llegar a esto que está acá arriba. Pero que siempre lo muevo.
van a llegar a esto que está acá arriba, que es el fotomultiplicador, ¿sí? ¿Listo? Entonces, este volumen que está acá, este volumen aquí más pequeñito, digamos, es el fotomultiplicador, ¿sí? A ver si vemos ahí. Ese volumen que está aquí es el fotomultiplicador. Entonces, a nosotros nos interesa saber cuántos de esos fotones que se generan por efecto Cherenkov acá pegan en este volumen, ¿sí? Que en este caso hace las veces del fotocátodo, del fotomultiplicador, y a partir de esos fotones que impactan ahí, vamos a estimar la señal de la señal electrónica, la salida de la señal electrónica que produce nuestro instrumento. ¿Listo? Entonces, por eso es importante tener la parte gráfica de Yan 4. Me explico. Cuando ustedes lo echen a correr, ustedes no van a tener esa interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque poner a correr en esa interfaz gráfica come infinita memoria y es infinito tiempo, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es simplemente lanzar una corrida, así como hacen con el Corsica. Lo van a echar a correr y ustedes después se van a fijar en la salida. Pero ¿qué es lo que pasa? Es importante que uno sepa qué es lo que está simulando. Por ejemplo, hay cosas importantes cuando uno hace estas simulaciones, y es que no haya solapamiento entre los diferentes volúmenes. Por ejemplo, que no haya solapamiento dentro por ejemplo, del detector con el suelo. ¿En qué sentido es solapamiento? Pero porque aquí se está moviendo la Tierra un poquito. Creo que allá también. Sí, está andando por acá. Sí. Algún terremoto, no saben, ¿no? Bueno, sí, aquí ya pasó. Creo que ya pasó también, creo que no fue muy fuerte tal vez. Bueno, bueno, Johan tenía por ahí una pregunta. Sí, dentro del laboratorio, es decir, dentro del volumen universo, dentro del universo yo puedo crear infinitos volúmenes, ¿sí? De hecho, claro, lo que es el universo, lo que es el laboratorio, son cosas que nosotros le ponemos el nombre así, ¿sí? O sea, que yo lo denomino así, laboratorio, detector, suelo. Pero para el Yan 4, es decir, para el código, es simplemente volúmenes que viven dentro de otro volumen, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del volumen universo, el que yo llamo universo es el volumen madre, y todos los demás volúmenes son volúmenes hijos ¿del qué? De este volumen universo, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahorita cuando hagamos un poco más el código. Vamos a ver, por ejemplo, que el suelo, que es este que está aquí abajo, como para el epípedo, es hijo de este volumen grande que es el laboratorio, y el detector, el WCD, es hijo también de este volumen grande que está acá. El PMT va a ser hijo del volumen detector y así sucesivamente, ¿listo? Pero claro, uno puede tener infinitos volúmenes, puede hacer todos los volúmenes que quiera ahí. Bueno, obviamente más volúmenes, más compleja la simulación, y hay que tener cuidado con algo que es lo que yo les decía del solapamiento. ¿Qué sentido el solapamiento? Por ejemplo, en este caso, mi detector Cherenkov está puesto sobre el suelo, ¿sí? Está literalmente puesto sobre el suelo. Luego, ningún pedacito del detector tiene que estar dentro del suelo, ¿sí? Entonces, como esto es una simulación, yo tengo que definirlo todo. Yo tengo que decir, a ver, por ejemplo, voy a hacer aquí colocar aquí nuevamente el sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué pasa? Yan 4 tiene un sistema de coordenadas rectangular. A partir de ese sistema de coordenadas, yo tengo que definir la posición de todos los objetos, ¿sí? Tengo que decir, a partir del sistema de coordenadas, de dónde va a estar mi laboratorio, dónde va a estar el suelo, dónde va a estar el detector, etc. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero o que estoy simulando es un detector que está puesto sobre el suelo, yo no puedo permitir, por ejemplo, que 1 centímetro del detector esté metido dentro del suelo. Es decir, que haya solapamiento entre esos dos volúmenes, ¿sí? Porque en principio son dos volúmenes diferentes que no tienen por qué solaparse. Entonces, bueno, cuando uno corre el Yan 4, ahora les muestro, hay unas
etiquetas que le permiten a uno identificar si hay o no solapamiento. ¿Listo? Otra cosa importante que de esta parte gráfica tiene que ver, por ejemplo, con lo que les comentaba de, por ejemplo, estar seguros que, por ejemplo, en este caso, que el PMT está quedando en el centro del instrumento y que no está quedando a un lado, o que no está quedando por arriba, o que no está quedando muy abajo, etc. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es que es útil tener esa interfaz gráfica para uno saber que la cosa va más o menos como uno la quiere. ¿Sí? La interfaz gráfica es para eso, es para ver que los volúmenes y todos, como una inspección visual, funcionan bien, ¿sí? Funcionan de acuerdo a lo que uno quiere y lo que uno está programando. ¿Listo? ¿Sí, sí me va a entender? Sí, señor. ¿Listo? Yo tengo una pregunta ahí en Dale. el PMC, el cosito blanco que se ve arriba, ¿cierto? Ese no está solapado con el detector, ¿no? O sea, ahí tiene uno que hacer una programación diferente para que no se solape, o lo coloca dentro del detector y ahí ya no hay solapamiento. Claro, no, en este caso, es decir, ¿qué es lo que pasa con los solapamientos? Por ejemplo, en este caso, el PMT no está solapado con el volumen porque está dentro del volumen. Digamos, es un volumen que es hijo del volumen detector. ¿Listo? Entonces, como es un volumen hijo, no hay solapamiento, porque yo ya lo definí así. ¿Sí? Yo ya definí que ese volumen es hijo, entonces está dentro del volumen detector en este caso. Entonces, ahí el Jan 4 no lo identifica o no lo etiqueta como un solapamiento. ¿Sí? ¿Cuándo podría ser un solapamiento? Por ejemplo, puede ser un solapamiento si un pedacito de este volumen suelo, es decir, si yo defino que mi volumen madre va a ser el laboratorio y que un volumen hijo de ese laboratorio va a ser el suelo, y resulta que cuando yo definí el sistema coordenado, cuando yo ubiqué este volumen suelo, resulta que yo lo ubiqué y resulta que un pedacito de ese suelo se sale del volumen madre, ¿sí? En este caso el laboratorio. Ahí me lo identifica como un solapamiento entre el volumen suelo y en este caso el volumen universo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en principio, tal como yo lo definí, no tiene por qué haber ese solapamiento porque yo dije que mi suelo era hijo del volumen laboratorio, luego todo ese volumen hijo o suelo debe estar dentro del laboratorio. ¿Sí? Ahora, puede ser que porque yo lo quiero hacer así, porque mi simulación es así, yo quiero que un pedacito de ese suelo salga de ese detector. Listo, no hay problema. Pero debo ser consciente que yo lo quiero así. ¿Listo? O sea, porque el Jan 4 me va a decir, hay un solo, por ejemplo, en este caso en el que yo quiero que sobresalga un poquito, el Jan 4 me dice, oiga, ahí hay un solapamiento. Pero no importa porque yo lo quiero. ¿Sí? Luego, yo quiero que ese solapamiento exista, entonces simplemente lo ignoro. ¿Sí? ¿Sí me hice entender ahí, Camilo? Sí, sí, está bien. Bueno, listo. A ver qué tenemos acá. Magnitud 5, profundidad 180 kilómetros. Bantamar, Santa Bárbara, Piedecuesta, Florida. Bueno, magnitud 5 el temblor. Bueno, entonces, ¿listo? ¿Se entendió esa partecita ahí? ¿Listo? Bueno, entonces, claro, esto, insisto, la interfaz gráfica es muy útil ¿para qué? Para estar seguros de que los volúmenes están quedando más o menos como yo quiero, etc. Bueno, aquí vamos a ver una cosita. Aquí estamos. Bueno, aquí por ejemplo hay detalles que da las magnitudes. Entonces, vea, por ejemplo, aquí hay un detalle que claro, esto ya depende de la complejidad de mi detector, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes recuerdan de los detectores Cherenkov de agua, los detectores Cherenkov de agua está compuesto por el cilindro, el contenedor, y dentro del contenedor uno tiene un recubrimiento que es el Tyvek. ¿Sí? Eso también está acá. Entonces, fíjense, aquí estoy haciendo un zoom. Esta es la superficie del detector. Y fíjense que aquí hay dos lineecitas. ¿Sí? La línea más interna
es la que tiene el typeback y la línea más externa es el contenedor, ¿sí? ¿Listo? Entonces, bueno, estos son el tipo de detalles que uno tiene que fijarse que en la simulación que funciona, ¿sí? Sí, no, aquí no se ve mejor así. ¿Listo? Digamos, es eso, ¿no? Este es el tipo de cosas que uno tiene que empezar a fijarse en la simulación. Michelle, creo que tienes el micrófono abierto. Pero el tapabocas, ¿dónde? Ya, listo. Bueno, ¿listos? Bueno, listo. Entonces, esto es, digamos, la parte visual de ¿qué? Del Jan 4. Es muy útil esta interfaz gráfica, como les digo, porque nos ayuda a revisar que lo que estamos haciendo es coherente y que no la estamos embarrando por ahí con algún volumen o que estamos realmente teniendo la simulación. Bueno, a veces uno se pelea aquí con la interfaz gráfica que empieza a dar vueltas como loca. Y bueno, listo. Entonces, bueno, antes de hacer una corrida aquí rápida para mostrarles, les voy a mostrar un poquito de cómo es la estructura de la programación, del código que vamos a trabajar, ¿listo? Entonces, permítanme, acá vamos a cambiar. Terminar. Listo. No, esto no. Sí. Entonces, listo. A ver, así. Sí, aquí está. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces, nada, esto estamos listos. Bueno, entonces, bueno, ustedes lo que van a hacer, y ahora les muestro, es clonarse un repositorio, que es el que tiene el código, ¿sí? Que se llama Lago Detector. Vamos a entrar a ese directorio, que es este que está acá, Lago Detector. En Lago Detector hay una serie de archivos que tienen toda la magia. Bueno, como esto es un código en C++, siempre hay un código principal y después están todas las librerías que uno usa. Entonces, el código principal, y digamos, esto que estoy mencionando funciona para cualquier código en Jan 4 en general, ¿sí? Bueno, entonces, el código principal es este que está acá. En este caso, se llama lago.cc. Y todas las librerías que uno usa, desarrolla, etcétera, viven o están puestas acá, en el directorio source y en el directorio include. ¿Listo? Le vamos a echar una ojeada al archivo lago.cc. El archivo lago.cc, que es el main de la simulación, pues nada, define los parámetros globales de la simulación, ¿sí? Dentro de esos parámetros globales hay algunas librerías que son propias del Jan 4, que son estas que están acá. Fíjense que yo aquí las etiqueté como librerías del Jan 4. Hay una importante que es la que empieza a correr la magia, digamos, que es la Run Manager, que es justamente eso, ¿no? Es la que, digamos, como que administra la corrida, por decirlo así. Después vienen unas librerías que son las partes visuales, que es lo que estamos viendo, la parte de interfaz gráfica, que estas, digamos, se usan cuando uno usa la parte gráfica. Cuando uno está corriendo así en serio, como tal, esas no aplican. Bueno, después viene una librería del C++, que uno puede colocar acá, y después vienen librerías locales o propias, ¿sí? Estas librerías locales son las que uno tiene que escribir o modificar para hacer la corrida. Entonces, esas librerías locales son las que tienen la estructura básica de un código en Jan 4. ¿Cuál es la estructura básica de un código en Jan 4? Uno necesita la physics list, que tiene la física de lo que vamos a usar. Es decir, en esta librería es que uno dice, bueno, yo quiero simular
interacciones hadrónicas, interacciones electromagnéticas, interacciones hadrónicas de baja energía, interacciones hadrónicas de alta energía, bla, bla, bla. Todo eso va ahí metido. Efectos ópticos, el Cherenkov, etc. Todo eso debe llamarse desde esta librería que se llama así, el Physics List, ¿sí? Es la lista de la física que vamos a simular. Después viene otro importante que es el Detector Construction, que es en esta librería donde uno dice qué es el detector, cuál es el universo, cómo va a ser el universo, qué geometrías van a estar dentro del universo, etcétera, etcétera. Y después está esta que es la Action Initialization, que es la que tiene todos los parámetros de cómo se va a inicializar la corrida, cuántas partículas, qué tipo de partículas se van a simular, de dónde arrancan, cuánta energía, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, estas son 3 librerías básicas. Después, bueno, este código tiene un montón de librerías que ahora vamos a hablar un poquitín de cada una de ellas. Bueno, esto C++, ¿sí? Este archivo, ustedes en principio no van a tener que tocarlo, ¿sí? De Ricardo, de pronto, lo más probable es que no, pero bueno, en principio este archivo no se toca, este ya se deja así y ya está. ¿Listo? Bueno, aquí hay uno define una serie de opciones para poderlo correr, que es, por ejemplo, esto es para cuando uno le quiere pasar un archivo, el archivo input, que ahora vamos a ver qué es eso, que es el que le pasa, qué es lo que uno quiere simular, cuántas partículas, de qué dirección, con qué energía, todo eso. Bueno, después, claro, fíjense, aquí hay unas cosas que son de multithreading, que es cuando uno quiere hacer simulaciones, cuando uno quiere correr el código en paralelo, pero bueno, eso es un poco más complejo porque hay que tener muy claro cómo definir las geometrías. Este código corre en serie, ¿listo? Algo aquí muy importante, que es esta lineecita que está acá. Esta línea que está aquí, claro, esto es una simulación Monte Carlo, ¿sí? Una simulación tipo Monte Carlo. Entonces, como es una simulación tipo Monte Carlo, uno siempre necesita una semilla para la generación de los números aleatorios, ¿sí? Entonces, uno puede o fijar esa semilla, o que cada corrida tenga una semilla diferente, de tal manera que cada vez que uno ejecuta el código tenga dos salidas diferentes, ¿sí? Recuerden que si uno fija la semilla, entonces uno vuelve a reproducir la misma secuencia de números aleatorios. Pero si yo cambio la semilla, esa secuencia de números aleatorios cambia y por ende, en este caso, la simulación cambia. En este caso, por defecto, la semilla está modificada, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada vez que se corre sea diferente. Por ahí, si uno está haciendo pruebas inicialmente, viendo un código, a veces es útil fijar esta semilla, pues para garantizar que uno siempre está teniendo el mismo correo. Bueno, después hay algo acá importante, que es, claro, ¿qué es lo que pasa? El GAN 4 ya tiene algunas, bueno, algunas no, toda la física predefinida en algunos paquetes que usa ya básicos, que es lo que hace la gente del CERN, los que mantienen este código. Entonces, hay diferentes tipos de librerías que tienen los modelos hadrónicos de alta y baja energía, los modelos electromagnéticos, etcétera. Y esas librerías, en este caso, este código corre con esta librería, con la QGSP-BERT, ¿sí? Que es la que tiene la librería de física de altas energías. Y eso es como la estándar para este tipo de cosas. Bueno, después aquí hay una serie de instrucciones que estos ya son, como les digo, son cosas muy del C++. Aquí es donde uno llama al detector construction, al physics list, al action initialization, y etcétera. ¿Listo? Y bueno, y todo lo que viene además son cosas básicas para correr el GAN 4. Entonces, este es el archivo main, ¿sí? Y a partir de este main y a partir de estas 3 librerías es que uno empieza a construir toda la simulación. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Por el momento no. En mi caso, ¿no? Listo, perfecto. Bueno, entonces, claro, como esto es C++, ¿no? Entonces, uno necesita definir las clases y se tiene un nombre, pero ahora se me escapa, que es como es decir, uno define cuáles son una clase y después define qué es lo que hace esa clase, ¿sí? Entonces, en el include
es donde uno define las clases que uno va a utilizar, ¿sí? Entonces fíjense que todos estos archivitos que están acá, cada uno de esos hace algo en particular dentro de la simulación, ¿sí? Entonces voy a entrar acá a esa carpeta para darle un poquito más en detalle. Entonces, vamos a poner eso más grande. Bueno, entonces aquí hay unos archivos que son propios del Jan 4, ¿sí? Es decir, que son cosas que sí o sí se necesitan porque son heredadas de las librerías del Jan 4, por ejemplo, el Action Initialization, el Detector Construction, el Event Action, el Primary Generator, no ese me lo inventé yo, y el Run Action. Sí, es decir, y el Stepping Action. Es decir, hay algunas librerías que son ¿cómo es? Heredadas del Jan 4, ahora les muestro. Y hay otras que uno tiene que escribirse, ¿sí? Por ejemplo, este PMT SD, PMT HIT, este Water 2, Water, del UC del Lago Cablo, del UC del Lago Cont, son librerías que en este caso, pues yo las hice, que son librerías que tienen diferentes geometrías del detector, ¿sí? O que está escrito así. Entonces, bueno, de todas estas librerías que están acá, hay dos, que son las que con las que uno más interactúa. Las otras uno puede tocarlas dependiendo de lo que uno quiera o no. Esas dos, que las que vamos a ver hoy, son el Detector Construction y el Stepping Action, acá está, y el Stepping Action, ¿listo? Entonces, voy a abrir el Detector Construction. ¿Sí? Entonces, el Detector Construction tiene, es la librería que llama el Jan 4 y es la librería con la que construye todas las geometrías, el universo, el laboratorio, el detector, el suelo, el planeta, el Tyvek, todo se hace desde acá. Entonces, bueno, nada, como ustedes se fijarán y recordarán, esto tiene estructura de C++. Esto es C++ puro y duro. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense acá, que es cuando uno crea la clase. Lo que hace esta clase, bueno, si ustedes recuerdan algo de C++ por ahí en su tierna infancia, ustedes recordarán que esta estructura, cuando uno escribe una clase así, por ejemplo, en este caso, class detector construction, public, no sé qué, esto lo que hace es que hereda funciones de una clase que se llama así, G4B user detector construction. Es decir, esta clase que se construye acá va a tomar cosas que ya están predefinidas en una clase del Jan 4, ¿sí? Eso es lo que hace uno. Agarrar cosas que ya están allá y clonarse algunas de esas cosas para ponerlos acá. Bueno, no se enrollen mucho por el tema del C++, excepto Ricardo, que va a tener que trabajar algo con eso. Pero, nada, es solo para que tengan como en la cabeza cómo funciona. Bueno, después viene la variable public, las variables que van a ser públicas, es decir, las variables que yo puedo acceder desde otra clase. Fíjense que cuando yo aquí cloné mi clase user detector construction del Jan 4, yo me clono o puedo acceder a todas las variables que fueron declaradas dentro de estas variables dentro de esta clase como variables públicas, ¿sí? ¿Cuáles son esas variables públicas? Por ejemplo, las que en esa clase están así. Dice public, no sé qué, public, no sé qué, bla, bla, bla. Hay otras que son privadas, ¿sí? Que son estas que vienen acá. Esas que son privadas son funciones o cosas que hace esta clase que yo no quiero que nadie más las herede, ¿sí? O sea, por ejemplo, dentro de si uno va a este archivito por allá en algún lugar donde se instala Jan 4, va a encontrar que van a haber unas variables públicas y unas variables privadas. Las variables privadas yo no las puedo acceder. Es decir, cuando yo hago esto que está acá, yo solo puedo llamar o usar cosas que fueron declaradas dentro de la parte pública. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esas? Por ejemplo, esta que está acá, virtual no sé qué, es una clase que se puede usar este uso que hice acá que herede el detector construction del Jan 4. Después aquí yo me creo aquí otras, por ejemplo, otra variable, ¿sí? Physical volume, el physical volume también que está acá. Por ejemplo,
claro, estos que están acá, estos physical volume, lo que hacen es definirme los volúmenes físicos que voy a usar. Entonces, fíjense, en este caso, este que está acá es uno que sí o sí hay que hacerlo, porque este es el que dice Jan 4 que como que va a empezar a armar su universo. Después está el water volume, que es el que tiene, en este caso, el volumen que va a tener el agua, el experimental hall, que es el laboratorio, que es el volumen grande que yo les mencioné. Eso se crea acá, ¿listo? Y bueno, después hay otras que son, por ejemplo, el radio y la altura de mi detector. Estos que están acá, estos que están acá no me acuerdo qué hacen. Bueno, sí, estos que están acá me permiten a mí definir desde afuera cómo quiero que sea mi detector, ¿sí? Por ahora, no se enreden mucho con los detalles, ténganlo en la cabeza simplemente, y después vamos a ir viendo un poco más en detalle, ¿sí? Por ahora simplemente es que se hagan la idea general de cómo funciona. Bueno, entonces, fíjense, aquí yo defino estas cosas. En la parte privada ya, entonces, fíjense, yo defino ¿qué? El experimental hall, que va a ser el laboratorio. Este ground base va a tener este experimental hall va a ser el universo, este ground base es el laboratorio, y este GRD es el que tiene el piso. ¿Sí? Nada me pregunten por qué lo escribí así, pero bueno. Listo. Después está el contenedor, después está el calorímetro, que el calorímetro va a ser el agua, y después está el PMT. ¿Listo? Después está el volumen de agua, y bueno, aquí simplemente llamo a algunas clases que están ahí. Y este que está acá, este es importante porque esta variable tipo booleana es la que me dice a mí, me permite a mí entender cuándo dos volúmenes están solapados, ¿sí? O identificar cuándo eso está pasando. Bueno, eso es el header de esa clase. Y bueno, aquí simplemente me voy a pasar a la clase source para ver cómo es eso. Insisto, no se enreden los detalles, eso lo vamos viendo más adelante, pero ahora háganse una idea general. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Esto es C++. En C++ uno tiene los archivos que están en el club, que son los headers, o donde uno define la clase en general. Y después están estos que son las implementaciones, ¿sí? Aquí es donde uno ya empieza. Bueno, paréntesis, fíjense que todas estas son librerías del Jan 4 que uno usa. Estos son para definir materiales, elementos, volúmenes lógicos, superficies ópticas, en fin, esto es infinito. Y después hay unas librerías propias, que son las que uno toca, ¿sí? Las que uno construye, que son el suelo, el PMT, etc. Bueno, el caso es que aquí es donde uno ya empieza a construir. Entonces, fíjense que cuando uno llama a esta clase, cuando uno inicializa la clase, entonces esta clase va a imprimir en pantalla esto que está acá, Detector Construction. Esto quiere decir que la clase se inicializó y que empezó a hacer cosas, ¿sí? Bueno, entonces acá uno define el Experimental Hall, que en este caso es el universo, el Ground Base, que va a ser las bases del laboratorio, el GRD, que es el suelo, ese para el video que yo les mostraba ya. Después está el WC por la parte del contenedor. Después este calorímetro va a ser el agua, y está el PMT. Nuevamente aquí se define el overlap como true. Eso quiere decir que cuando uno define esto acá, es que el Jan 4 va a hacer ese chequeo de si los volúmenes están sobrepuestos. Y bueno, y todo lo que viene acá es la magia de cómo se construye. Por ejemplo, fíjense que aquí para cada volumen que yo estoy creando, por ejemplo, el Experimental Hall, que es el universo, yo defino de qué va a estar hecho ese universo y qué tipo de aquí defino el material y aquí ya lo construyo, ¿sí? Aquí en esta linecita lo construyo. Después está el laboratorio y construye el laboratorio, los materiales del contenedor, lo construye el contenedor, bla, 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 y así. ¿Listo? Los detalles de, por ejemplo, bueno, aquí ya uno entra aquí, bueno, esto es cuando ya se está, bueno, estas son funciones que ya se declaran dentro de la clase, ¿sí? Entonces, como les digo, uno en la ejecución, en esa interfaz gráfica, ya le puedo cambiar el volumen del detector sin tener que tocar nada de lo que está aquí metido en
en estos archivos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar. Bueno, y todo lo que sigue aquí a continuación son cosas ¿de qué? De cómo se construyen las geometrías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, permítanme, voy a mostrarles otro archivo que es donde se construye, por ejemplo, a ver si me acuerdo bien, este es el ground. Entonces, por ejemplo, este es el suelo sobre el cual está soportado el detector, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, en el archivo anterior decía algo así como que se definían los materiales, ¿no? Entonces, cuando uno define los materiales, lo que hace es llamar a esta función, ¿sí? Y esa función crea entonces, bueno, esto es un flotante A que va a tener el número másico de los elementos que componen el suelo, el número atómico, el símbolo, cuántos átomos tiene, la densidad del suelo. Esta estructura, Ricardo, sí va a ser importante para ti, ¿sí? Porque, claro, esta estructura es la que vas a tener que modificar de alguna manera, ¿sí? Aunque bueno, como esto es roca estándar a la final, ¿sí? Ya aquí por alguna razón lo puse ya como roca estándar. En tu caso puedes simplemente agarrar a partir de esta clase. Por eso te digo que es bastante, pienso que es útil que arranques con este modelo de Gen 4, con esta simulación, como base para lo que vas a hacer, porque hay muchas cosas definidas acá que van a tener que lidiar con eso. Bueno, entonces aquí uno crea la densidad, crea los materiales, los elementos químicos, aquí creamos esto es el silicio, este es el silicio, aquí se crea el oxígeno, porque bueno, en este caso esa roca estándar está compuesta de átomos de oxígeno y silicio, ¿listo? Bueno, y acá se construye, ahora sí aquí en esta parte donde se hace el detector, ¿sí? Entonces fíjense que el detector uno tiene que decirle el tamaño, logical volume es el que me va a permitir decirle cuál es el volumen madre de este volumen, ¿sí? Si yo estoy construyendo el suelo, entonces este volumen suelo, ¿dónde va a vivir? O sea, ¿cuál va a ser la madre de ese volumen suelo? Acá con esta función, este G4Box, lo que es una función del Gen 4 que me permite construir un volumen tipo paralelepípedo, bueno, como un paralelepípedo realmente, ¿no? Dependiendo de las dimensiones, yo puedo hacer que el paralelepípedo entonces sea un cubo o sea un paralelepípedo. Bueno, entonces aquí hay cuando uno construye un volumen, siempre uno necesita tres funciones. El volumen, la geometría, que es esta que está acá, el volumen lógico, que es este que está acá, y el volumen físico, ¿sí? Y en el volumen físico, en la geometría uno define las dimensiones, en el volumen lógico uno define los materiales, la geometría, le coloca un nombre, y en el volumen físico uno dice dónde va a estar ubicado ese volumen. Eso lo coloca uno acá, ¿sí? Este vector de 3 componentes me dice dónde va a estar ubicado mi volumen, cuál es su volumen, su respectivo volumen lógico, cuál es el nombre, cuál es el volumen madre y si estoy chequeando o no por solapamiento. Y listo, bueno, estos son los destructores, ¿sí? No, pero no son los destructores. Estos son funciones que se usan cuando uno quiere llamar por alguna razón estos volúmenes. Bueno, esto así, digamos, a grandes rasgos de cómo funciona esto, ¿okay? Insisto, es para que se hagan una idea de cómo funciona el asunto, de por dónde va el tema. Bueno, y así, ¿sí? Entonces, toda esta librería es la que uno necesita usar. Hay una librería supremamente importante que es donde ocurre la magia. Es decir, la librería desde la cual uno puede o vamos a extraer la información que necesitamos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? No creo que ninguna pregunta. No, profe. Creo que todo bien. Bueno. Listo, entonces, bueno, eso.
Bueno, después está el stepping action. El stepping action es eso, es cuando arranca una simulación, por ejemplo, tengo un muon que se empieza a propagar en cualquiera de los volúmenes. Ese muon lo que hace son pasos, ¿no? Entonces se arranca desde el punto inicial y se me da una cierta distancia, ¿sí? Eso es un paso. Y entonces, en el trayecto de ese paso, que no es un paso, ¿cómo se dice? Que no es un paso regular, ¿sí? No es que yo propago el muon cada centímetro, cada milímetro, cada nanómetro. Esto es una estimación que hace el Jan 4, es decir, lo que realmente lo que es, como se simula es, yo tengo un muon y dependiendo del medio, de la densidad del medio donde esté ese muon y de la energía del muon, por ejemplo, ese muon tiene una cierta longitud de interacción, ¿sí? Entonces lo que hace es, el Jan 4 es propagarlo, esa longitud de interacción y ver cuál es la probabilidad que en esa longitud de interacción haya interactuado, haya generado algún proceso físico. ¿Listo? Eso es más o menos lo que hace. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces uno por ahí piensa que lo que hace el Jan 4 es propagarlo en intervalos de espacio constantes. Y no es así. Son dinámicos, ¿sí? Porque, digamos, eso es un poco lo que sucede en la naturaleza, ¿sí? En la naturaleza las partículas tienen una cierta probabilidad de interacción durante una cierta distancia. Entonces, eso es lo que hace el Jan 4. Bueno, entonces, este stepping action, esta clase que está acá, es la que me permite a mí, paso a paso, saber qué pasó, ¿sí? Si se produjo un electrón, si la partícula decayó, si la partícula tuvo un proceso hadrónico, si tuvo un proceso hadrónico, qué proceso hadrónico, bla, bla, bla. También, además, me permite a mí identificar en qué volumen está la partícula, ¿sí? Porque, claro, yo puedo, por ejemplo, arrancar que mi partícula está en el volumen del laboratorio, pero claro, esa partícula se va a propagar y después va a entrar al detector, después va a entrar al volumen detector, puede entrar al volumen PMT, puede entrar al volumen suelo, puede entrar al volumen ya universo. ¿Listo? Eso yo lo identifico acá. Bueno, y la magia arranca aquí en esta lineacita que se llama User Stepping Action. ¿Listo? Toda la información del track de paso a paso está contenido en esta variable que se denomina así, track. Entonces, bueno, realmente la clase que tiene toda la información se llama la clase step, pero uno llama de esta variable step, llama a la clase, al método getTrack, y este getTrack tiene toda esta información, ¿listo? Entonces, por ejemplo, fíjense, claro que aquí con esta variable step, yo puedo saber en qué volumen físico estoy, ¿sí? Fíjense, acá usa step, desde step llaman al post-step point, ¿sí? Que es donde estoy ubicado, y ese donde estoy ubicado tiene información de en qué volumen físico estoy, fíjense, aquí está el get physical volume, y de este get physical volume yo puedo saber el nombre de ese volumen físico, ¿sí? Que es el nombre que yo le di atrás. Entonces ese volumen físico, si yo le coloqué, por ejemplo, WCD, entonces me va a retornar WCD, por ejemplo. Entonces, fíjense que, claro, desde esa misma clase yo puedo matar un proceso. Supongan, por ejemplo, lo siguiente. ¿Recuerdan de lo que les mostré de la interfaz gráfica, no? Yo tengo un muon que arranca desde arriba, digamos, desde el techo del laboratorio, se propaga hacia abajo, y a mí lo que me interesa es si ese muon entra o no al detector, al PMT, al WCD. Entonces, claro, si esa partícula entró al WCD, pues a mí me interesa que el Jan 4 siga simulando todas las interacciones. Pero supongan que esa partícula no entró al WCD y pegó directamente en el suelo. Si pegó en el suelo, para esta simulación, a Ricardo sí le va a interesar, a mí no me interesa ya seguir esa partícula, o sea, yo ya no quiero simularla más porque ¿para qué? Entonces, eso es lo que hace acá. Sí, bueno, aquí se fija este getParent ID, que es una partícula primaria, en este caso un muon, es el muon que yo estoy arrancando. Y si está en eso que yo he llamado ground, entonces no, ya, mate esa partícula porque ya no me interesa, ¿sí? Porque ya toco un volumen que yo sé que si toco ese volumen es porque ya se salió del detector, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser que bien sea el muon
pegó directamente en el suelo, no entró al detector, o entró al detector, salió del detector y ya ahora está en el suelo. Entonces ya no me interesa que el DIAN 4 siga procesando todas las interacciones que tiene con el resto del material, porque para este caso no me interesa. Esto es útil hacerlo porque nos ahorra mucho tiempo de simulación, ¿sí? En este caso, claro, aquí este experimental Hall hace referencia al universo. Entonces, lo mismo, si la partícula entró al universo, tampoco me interesa, ¿sí? Si está en el universo o está en el suelo, chao, ya mate esa partícula, no me interesa seguirla. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, uno puede hacer acá, por ejemplo, identificar si fue un proceso óptico, si viene un Cherenkov, etcétera. Bueno, todas estas cosas que están acá se las voy a explicar luego para no hacer el asunto tan denso. ¿Listo? El tema es que en esta clase, en este Step in Action, es donde uno recopila toda la información. Y es donde uno recopila, por ejemplo, información de cuántos fotones llegaron al PMT, cuántos fotones de esos fueron fotones ópticos, cuántos de esos fotones pudieron generar un fotoelectrón, etcétera. Toda esa magia ocurre acá, pero digamos, para no hacerlo muy extenso, o más extenso, lo vamos a dejar por acá. Sí, toda esa magia ocurre aquí adentro, todo eso ocurre aquí adentro, y esto es una de las clases que uno más toca, ¿sí? Porque aquí es donde uno tiene que sacar toda la información. ¿Listo? Estas son líneas que están comentadas ahí porque no me interesaba. Y bueno, la salida de esto, fíjense que aquí muy rápidamente, por ejemplo, la forma en que está programado este código o esta simulación es para que toda la salida de esta simulación va a estar guardada en histogramas, ¿sí? Ahora les muestro cómo es eso. Va a estar guardada en histogramas que son histogramas tipo roots, ¿sí? Entonces, uno puede, por ejemplo, simular aquí, ¿cuál es la respuesta del detector? Por ejemplo, a una hora de flujo, ¿sí? Si ustedes ya aquí hicieron una simulación, si recuerdan por ahí, cuando uno simula una hora de flujo, uno tiene el orden de 10 millones de partículas, ¿sí? De decenas de millones de partículas, que, digamos, la mayoría de esas partículas van a interactuar con el detector. Y esos son archivos, pues, son muy grandes. Como toda esta información está codificada en histogramas, básicamente, entonces la salida de este código es supremamente liviana, no alcanza los kilobytes de espacio en disco, ¿sí? Porque todo está codificado en histogramas. Es como que directamente yo ya tengo, cuando yo corro esto, ya tengo directamente, ¿cómo se llama? Como el análisis de lo que fue la simulación, ¿sí? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Pues no sé los demás si tengan preguntas. Digamos, esto es más, Bueno. más así como la estructura que se usa en Gate, ¿no? Entonces, pues, yo ya he visto. Sí, es más o menos parecido. Sí, en Gate similar, exacto. Entonces, pero me parece que en Gate uno no tiene acceso, o al menos no directamente, a este Step in Action. Entonces, no, simplemente colocas el archivo y lo metes, pero en sí, pues, es algo así parecido. Claro, entonces ahí donde tenemos que fijarnos, Camilo, cómo podemos sacar esa información, por ejemplo, que nosotros nos va a interesar los fotones Cherenkov, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo hacer ahí, ¿sí? Pero bueno, es la lógica, ¿sí? Y bueno, listo, eso. Bueno, entonces, claro, ahora vamos a hacer una corrida aquí rápida. Entonces, bueno, ¿cómo se ejecuta eso? Entonces, bueno, sí. Fíjense, bueno, ahí está viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, fíjense que yo tengo acá dos directorios. El Lago Detector, que es el que ustedes se clonan, ¿sí? Que es donde está todos los archivos, donde está el mail, las librerías, etc. Y después uno tiene que construirse un directorio que, bueno, yo lo llamo así, Lago Detector Build. Este build es el que donde realmente va a estar el ejecutable, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, me paro en ese detector build, ¿sí? Y lo que uno tiene que hacer, bueno, inicialmente como esto es una cosa que uno se crea, entonces este directorio va a estar así, vacío, ¿sí?
Uno crea el directorio y va a estar vacío. Entonces lo que uno tiene que hacer es correr, es compilar lo que está en lago-detector, ¿sí? Para poder correr, para que le genere el ejecutable y poder correr la simulación. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Esto se hace con esta instrucción, con este CMake, uno le coloca acá, aquí me faltó algo, perdón. Uno le coloca aquí la ruta, pero porque ahora no me acuerdo si era pinolito. Listo. Le coloco uno la ruta de donde está el ejecutable del Jan 4, ¿sí? Entonces, la estructura es, el CMake, uno tiene que decirle, ¿dónde está el Jan 4 instalado? ¿Sí? Que es, en mi caso es toda esta ruta que está acá. Y después le digo, ¿dónde están los archivos del Jan 4 que yo quiero correr? ¿Sí? Que es este lago detector. ¿Sí? Le coloco / lago detector, porque pues está eso, está ahí, ¿no? Y, bueno, primero corro eso, así. Y entonces lo que voy a hacer acá es compilarme todos los archivos que yo necesito para poder correr, para poder ahora sí compilar y generar el ejecutable de mi aplicación de Jan 4. ¿Listo? ¿Qué hizo este CMake? Pues este CMake lo que hizo fue crearme todos estos archivos que son los que tienen los que enlazan todas las librerías que yo usé de Jan 4, allá cuando hacía el source y que colocaba cosas de Jan 4, no sé qué, lo que hace es decirle al sistema dónde están todas esas librerías, ubicadas físicamente en la máquina, y esto lo que hago es compilar el código, ¿sí? Para que me genere los respectivos ejecutables. Bueno, por ahora no le paren bolas a esto que dice aquí, esto warning, que esto tiene que ver más con la versión del root que estoy usando. Pero bueno, fíjense, aquí él va compilando. Y una cosa importante, este "-j3" que yo le coloco acá es para que cuando compile, como en mi caso, esta máquina tiene 3 cores, ¿sí? Perdón, tiene 4 cores. Entonces yo digo que compile usando 3 cores, ¿sí? Entre más cores yo coloque acá y que sean correspondientes con el número de cores que tiene mi máquina, pues más rápido hace la compilación. ¿Listo? Bueno, entonces si todo termina bien, ustedes pueden botar aquí todos los warnings que quieran. Los warnings no son esos, son warnings, no son errores. Pero bueno, debería terminar así, 100% build target lago. Entonces, aquí hago un ls y fíjense que ahora me aparece un archivito en verde que es el ejecutable del lago. Ese ejecutable del lago es el que yo eventualmente voy a ejecutar, valga la redundancia, y es el que si yo lo ejecuto así solamente, sin nada, así como está acá, /lago, ¿sí? Fíjense que él me empieza a aparecer un montón de cosas, ¿no? Me dice la versión del Jan 4 que estoy usando, el copyright. Aquí, por ejemplo, fíjense que yo le tengo para que me imprima la semilla que estoy usando. Fíjense que aquí me dice que el Detector Construction ya se inicializó, la clase Word se inicializó, Creating Ground se inicializó, etc. Entonces, son cositas que yo le coloqué pues para saber qué librerías, qué clases iban ejecutando. Lo mismo acá, ¿sí? En Action Initialization, Parameter Action, bla, bla, bla. Fíjense que aquí es donde él me empieza a imprimir si hay sobrelapamiento o no. ¿Sí? Fíjense que aquí dicen checking overlap for volume, bla, bla, bla. Dice OK. Si es OK es porque no hay sobrelapamiento. Si hubiera sobrelapamiento, aquí me aparece algún mensaje que me dice cuáles son los volúmenes que están ahí teniendo problemas. Fíjense que aquí arriba, perdón, un poquito, me dice qué librería física es la que estoy usando. Aquí también me dice cuáles son las librerías físicas. Y todo esto que está acá son procesos ópticos que han sido declarados y que, nada, pues tienen que ver con las interacciones ópticas que van a ocurrir dentro del agua, ¿sí? En este caso. Índices de refracción, bla, bla, bla. Fíjense aquí nuevamente un checking overlap del volumen del agua, aquí del PMT, aquí del suelo. Aquí hay esto que está acá, esto que imprime acá, son librerías que, perdón, es la definición de los materiales que usé. ¿Sí? Fíjense, aquí me imprime Z, que esto es para Z igual a 6, que es el oxígeno, Z igual a 8, que es el silicio, etc. Y bueno, hay un poco de información que, bueno, nada, es eso, es información de lo que estoy haciendo. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí
Si me aparece así, bueno, ustedes no lo están viendo, me imagino yo, pero ya me generó la interfaz gráfica que les mostré al principio. ¿Listo? Entonces ya hay uno con la interfaz gráfica, pues bueno, puede jugar ahí con la interfaz gráfica, a ver cómo funciona, a ver si los volúmenes son los que uno creó, si, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esa es una manera de correrlo. La otra manera de correrlo, que es la manera, digamos así, estándar con la que ustedes los van a correr, es, fíjense que acá cuando se corrió el programa, me genera un archivo que se llama input, cuando se corrió, no, cuando hice el CMake, genera un archivo que se llama input, que en este caso es input-ven.i. Este archivo es el que yo le voy a pasar como, es el que va a tener todos los parámetros de la simulación que yo quiero correr. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, uno define, bueno, este control verbose, yo siempre lo dejo en 0. Tracking verbose es para que me imprima todos los procesos que ocurrieron. Si le coloco en 1 es para que me imprima eso, si le coloco en 0 es para que me lo haga. Vamos a dejarlo en 1. Aquí yo defino el tipo de partícula. Por ejemplo, voy a decir que vamos a simular un muón, por ejemplo, que va a tener, no, un giga de electronvoltio, no, vamos a coger que tenga, no sé, 10, a colocarle 10 megaelectronvoltios de energía. Esta es la posición respecto, recuerden el sistema de coordenadas, aquí es fundamental entender el sistema de coordenadas. Esta es la posición respecto al sistema de coordenadas que quiero que, a partir de la cual quiero que la partícula se propague. Esta es la dirección en que se va a propagar, entonces esta es la dirección en X, en Y y en Z. Fíjense que yo le coloco acá -1, es porque todo el momentum de la partícula va en dirección -Z. ¿Listo? Entonces fíjense que arranca desde la posición Z, o sea, arriba, y se va a desplazar hacia abajo. Y aquí en estas dos instrucciones es donde yo puedo cambiar la geometría de mi, no, la geometría no, porque es una geometría cilíndrica, las dimensiones de mi detector, ¿sí? Entonces, bueno, lo voy a dejar así por defecto y aquí digo cuántas partículas quiero simular. Entonces, yo le coloco acá 1000, yo simulo 1000 moles, por ejemplo. ¿Listo? Este archivito es un poco diferente de lo que va a tener que correr Micheli y de lo que va a tener que correr Marcel, ¿sí? Y eventualmente Jorlan. No, mentira, Jorlan sí va a tener que usar esto, igual que Ricardo. Pero Michelle y Marce van a usar un poquito diferente y eventualmente Camilo, dependiendo de cómo sea la cosa con el gate, porque ustedes no van a correr, por ejemplo, 10 mones, 1000 mones. Bueno, sí lo van a correr, pero no lo van a correr así. Hay otra manera de hacerlo. Bueno, listo. Ya teniendo esto, entonces yo como corro. Digo, aquí lo hago, le coloco la opción -n, ¿sí? Que es la que me permite, en este caso, pasarle como referencia este archivo input que va a tener el input de la simulación. Y lo que digo acá es que todo lo que genere lo graba en este archivo que se llama caca. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, ninguna pregunta. Bueno, entonces, listo, aquí ya terminé de correr, ¿listo? Y toda la información que he guardado aquí en el archivo caca. Bueno, está listo, en este archivo caca está, bueno, lo que ya les mostré arriba, ¿no? Toda esta paja, bla, 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 bla. Bueno, aquí ya empieza a imprimir un poco más de información. Aquí me dice información de fotones, de algunos procesos electromagnéticos, Compton, conversión de pares, esto es dispersión de Coulomb, ionización, Brett-Slalom, dispersión de Coulomb, scattering de Coulomb, bla, 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 bueno, en fin, los procesos físicos que están simulando. Seguimos, las partes hadrónicas, bla, bla. Seguimos. Esto es información, bla, 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 bla. Y listo, aquí ya empieza la magia. Bueno, entonces fíjense, aquí, recuerden la clase que yo le llamé, que llamaba G4 Track, ¿no? G4 Track. Entonces, aquí está, vean. Fíjense, esta es la partícula que yo inicié a simular. Ese es el tracking ID de la partícula. Y esto es si esta partícula es una partícula primaria o es hija de otra partícula. Aquí en Gen 4
esto es, por ejemplo, este muón va a ser el primario, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que yo estoy simulando, ¿sí? Y todas las demás partículas hijo de este muón, por ejemplo, van a tener, por ejemplo, si son hijas del muón, van a tener un parent ID diferente de 0, ¿listo? Y el track ID, ahora no recuerdo si siguen conservando el 1, a ver. No, ese cambia, ¿sí? No, si es, por ejemplo, si es una partícula hija del muón, va a tener 1, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, esto ya es esta es otra partícula, ¿sí? Esto es un neutrino muónico que tiene un track ID 35, pero parent ID 1. Es decir, que este neutrino muónico viene directamente de este muón que yo simulé, ¿listo? Bueno, todo esto tiene la información. Esto es la etiqueta de esa partícula para poder hacer el rastreo de la partícula, el tracking. Y fíjense que aquí me dice, vea, paso 1, distancia, posición en X, posición Y, posición en Z, cuánto es la energía cinética de esta partícula, cuánta energía, de la energía que perdió en el paso, cuánto fue la longitud del paso, cuánta longitud acumulada lleva, y esto es en qué volumen está, y se hizo algún tipo de proceso. Entonces, por ejemplo, fíjense que ya en el step 2, en el paso 2, la partícula tiene una cierta posición X, Y, Z, ya perdió algo de energía cinética. Fíjense que cuánto perdió, esto que está aquí, cuánto fue la distancia ya está en milímetros, cuánta distancia recorrió en este paso, cuánta distancia en total lleva recorrida hasta el momento y en qué volumen está. Entonces fíjense que aquí está lo que yo llamo el World Ground, que debería ser el laboratorio, y acá ya ingresa el detector, ¿sí? Aquí ya ingresa el detector. Entonces, fíjense, cuando ingresa aquí el detector, entonces, bueno, hace cosas ahí, aquí se transporta. Si aparece transportation es porque simplemente se transportó y no perdió energía. Aquí hay una ionización, y aquí hace centelleo. ¿Listo? Y aquí esta partícula ya desaparece. En este caso, esta partícula no generó efecto Cherenkov, por ejemplo, porque tenía muy poquita energía. Entonces, esta partícula murió dentro del agua o decayó dentro del agua. Como decae dentro del agua, pues ahí está el por qué se genera este neutrino muónico, que viene el decaimiento. Bueno, y así, entonces fíjense que hay, como hizo varias ionizaciones, entonces aparecen una serie de electrones. ¿Sí? Fíjense, están acá. Bueno, este viene de la partícula, esto es más probable que sea el decaimiento. Fíjense que aquí, por ejemplo, hay un fotón óptico que se generó. Y fíjense que el parent ID de este fotón óptico no es 1, es 33. Y fíjense que este fotón óptico, entonces, este parent ID se corresponde con este track ID. ¿Sí? Es decir, para saber, si yo quiero saber cuál es la partícula padre o madre de este fotón óptico, yo me vengo a cuál partícula tiene el track ID 33, porque es el parent ID lo hereda del track ID. ¿Sí me hice entender ahí? Sí. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, listo. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, aquí está toda la información. Mira, fíjense. Por aquí estamos. Acá, sí. Fíjense que este electrón, por ejemplo, este electrón se hizo un efecto Cherenkov. Sí, aquí dice water balloon Cherenkov. ¿Sí? ¿Qué proceso físico hizo? Hizo un Cherenkov. Y entonces lo más probable es que este optical photon sea un fotón óptico que produjo por efecto Cherenkov. Y bueno, y así. ¿Listo? Entonces fíjense, por ejemplo, este fotón óptico. Se genera dentro del volumen y empieza a dar vueltas dentro del volumen, empieza a rebotar. ¿Por qué sé que empieza a rebotar? Porque dice, arranca el volumen, pega en el tanque, vuelve al volumen de agua, pega en el tanque. Si aparece este WC de tank, es porque pegó en la pared del tanque. ¿Listo? Entonces pega en la pared del tanque, vuelve al volumen, pared del tanque y así. Entonces empieza a rebotar en un volumen hasta que o pega en el PMT o se absorbe. ¿Sí? Aquí dice optical absorption, es que se absorbió. ¿Listo? Y bueno, nada, así con todos. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Esta información, claro, yo puedo correr la simulación y que me produzca un archivo como este, y uno lee este archivo y lo analiza. Como corre este código, como está programado,
no va a generar este archivo, ¿sí? Pero no va a generar el archivo lo genera, pero no genera esta información. Porque toda esta información va a quedar con, por ejemplo, a mí no me interesa, o al menos en esta simulación no nos interesa cuántas veces rebota el fotón dentro del detector. A mí me interesa si este fotón pegó o no en el fotomultiplicador, ¿sí? Entonces eso es algo que se hace allá en el código, que dice que si pegó, entonces simplemente guarda esa información. Entonces a mí todo esto es basura, ¿sí? Todo esto no me interesa. ¿Sí? Entonces no necesito guardarlo. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace un código. Toda esa información, es decir, si este fotón óptico pegó en el PNT, dígame, cuéntelo, ¿sí? Y ya está. Y no me guarda nada más de esto que está. Bueno, y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, hasta que llega a la última partícula que se haya producido, ¿sí? Entonces, en este caso, la última partícula fue, fíjense, es un fotón óptico, y fíjense que esta vino de una partícula que tiene el track ID 7614, ¿sí? O sea, por aquí sabe cuál fue la que la generó, ¿sí? ¿Listo? Bueno, eso es lo que uno corre y esa es la salida, ¿listo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No. Oh. ¿Alguien me preguntar algo por ahí? ¿No? Bueno, entonces, aquí, bueno, voy a cambiar de pantalla, compartirles. Compartir la interfaz gráfica. Bueno, entonces, ahí está viendo la interfaz gráfica, ¿sí? Sí, ahí la estamos viendo. Sí. Entonces, bueno, vamos a quitar esto acá. Bien, entonces. Listo, aquí se me detecta. Entonces, yo puedo desde acá, ¿cómo era control? Yo puedo desde acá correr ese archivo, y esto a veces es bastante útil. Fíjense que estoy estudiando aquí abajito, ¿no? Yo puedo hacer una corrida de pruebas, ¿sí? Por ejemplo, verificar si las coordenadas, perdón, si las coordenadas que yo le estoy dando de primera posición a las partículas son correctas, etc. Voy a hacer un vistazo. Entonces, fíjense que lo que escribí ahí, le di enter y ahora ahí ya está ejecutando, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí terminó la ejecución. Bueno, uno aquí también le puede jugar con los colorcitos y ponerle color a los volúmenes. Entonces, fíjense que, por ejemplo, claro, en este caso, como el MON tiene muy poquita energía, creo que aquí le cambié la energía. Primero, pero voy a volver a hacer otra corrida. Aquí lo que pasa es que cada vez que uno corre y quiere hacer otra corrida, hay que cerrar y volver a abrir, ¿listo? Bueno, lo que voy a hacer es cambiar la energía de ese MON. Puse ahí en MEF, un poquito. Voy a colocar una energía de 300 MEF. Voy a volver a compilar. Bueno, aquí volver a abrir pantalla. Bueno, entonces, ahí ya están viendo otra vez el coso, ¿sí? Listo, entonces, aquí le puse más energía como para que ahora sí entre. Pues porque muy bien. Bueno, ahí está corriendo, va a tardar un poquito más porque es un MON con más energía. Listo, aquí ya terminó. Entonces, voy a quitar los ejes para que se vea más claro. Listo, entonces, por ejemplo, aquí está el detector. Fíjense que ahora el detector aquí aparece iluminado. Y fíjense lo siguiente. Esta línea roja que está acá representa el MON, ¿sí? Y esto quiere decir que el MON arrancó acá, se propagó en esta dirección, la dirección Z negativo. Recuerden que, voy a poner aquí sistema coordenada. Recuerden que acá Z positivo es hacia arriba, ¿sí? Y como yo le dije que era negativo, pues hacia abajo. ¿Listo? Ese es el Z negativo, voy a quitar los ejes.
Y todo lo que está aquí en verde, aquí por convención, lo que es verde son partículas neutras, ¿sí? En este caso, todos esos son fotones, ¿sí? Entonces, todos esos son fotones que generan dentro del detector, empiezan a dar vueltas y muchos de esos llegan al PMT. ¿Listo? Entonces, de hecho, fíjense que aquí, chequen en la línea roja. Eso quiere decir que el muón está atravesando el detector, ¿sí? Fíjense que este muón atraviesa el detector. Aquí vamos a fijarnos en un detallito. Fíjense, bueno, aquí hay varios detalles. Fíjense que este muón llega a la base del detector y fíjense cómo los fotones llegan acá en el type, en la pared del detector y rebotan, ¿sí? Fíjense que tienen ese rebote ahí, ¿listo? Entonces, bueno, eso digamos, para las cosas que uno, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que en principio ninguno de estos fotones debería pasar de acá. ¿Por qué? Porque este es el tieback. Y este tieback está puesto para evitar justamente que los fotones reboten, pero los fotones se salgan del volumen de agua, ¿sí? Y queden dentro del volumen de agua. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas que uno puede monitorear con esta interfaz gráfica, ¿sí? Después la corrida es la que uno necesita hacer, pero como les mostré antes. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta está ahí? No, ninguna pregunta. Ninguna. Ahí en la última que vimos solo estábamos mirando para un muón, ¿cierto? ¿O estaban más partículas? No, para un muón. Solo un muón. Y ese muón producía todos esos fotones que se reflejaban ahí en la pared. Sí, algunos son directamente del muón y otros pueden ser, por ejemplo, que el muón ioniza algún material y entonces esa ionización te produce un electrón que pudiera entonces después generar un fotón. O sea, sí, o sea, digamos, se producen de manera indirecta por otras partículas cargadas que se produjeron por la interacción del muón. Eso, ahí en esa interacción aparecen las demás partículas o solo aparecen, digamos, los fotones. O sea, por ejemplo, No, ahí pudieron aparecer las demás. Lo que pasa es que son tantos fotones y es tan denso que pues no se ve. Las opacan. Sí, exacto. Por eso, claro, la parte es interfaz gráfica es para eso, ¿no? Es para ver que los volúmenes están quedando acordes, que tienen las geometrías que uno necesita, chequear que se están, que de pronto que no haya sobrelapamiento, o que realmente uno la está, o para ubicarse. A veces uno está programando y uno no sabe cómo están los volúmenes, entonces recorrer la interfaz gráfica le da una noción de si uno está ubicándolos de manera correcta o no. ¿Sí? Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces, nada, yo creo que por ahí cortamos ahí, porque ya está muy largo eso, y más bien continuamos, si les parece, el jueves, ¿sí? Para mostrarles ya más en contexto cómo funciona el asunto, ¿les parece? Para mí Sí. está bien. ¿El jueves a qué horas? Podemos, a ver, ¿puede ser a las 4 también? Sí, Listo, entonces, Sí, y pues el está jueves bien. ya les muestro cómo correr ¿cómo correr qué? Cómo correr ya con un archivo de los de salida de la simulación de Corsica. Listo. Bueno, entonces, dos cosas. Primero, ¿dónde estábamos? Les voy a pasar el enlace. Bueno, voy a compartir acá para que no se les olvide. Para que intenten, estoy seguro que esta sí les va a funcionar sin mucho problema. Para que instalen el root, ¿sí? Entonces,
para instalar root. Entonces, descargar de acá. Ahí están viendo, ¿qué están viendo? Su pantalla, estamos viendo. Pero están viendo la página de la root. página del root, sí, la Sí, página del root. sí. Listo, descargar de esa página el archivo que dice source, ¿sí? Este que está acá. Bueno, ese archivo. El source, no los binarios, el source, ¿listo? Después, lo que hay que hacer es esto, ¿cómo era? Asignar xbgf, archivo source. Después se crea una carpeta que se llame root build. Es decir, borren todo lo que tuvieran del root de antes, ¿sí? Eso, eliminen esas carpetas, esos directorios. Entonces, primero, bueno, aquí le estoy escribiendo en el coso. Se crean una carpeta root, van a esa carpeta root build, después van a esa carpeta y hacen un cmake.root, root source, ahora les explico, y después de que hacen esto, J4, si tienen 4 cores, insta. Listo. Fíjense, por favor vayan ahí al chat, ¿sí? donde dicen. Entonces, tienen que descargar, ¿sí? El archivo, el source, ¿sí? Ese que dice root v6 0802. ¿Listo? Lo descargan, lo descomprimen, porque tiene un archivo comprimido. Fíjense que esa descarga les puede tardar un poco, que son 149 megas. Lo descomprimen, se crean una carpeta que se llame rootbuild, se mueven a esa carpeta, al rootbuild, y hacen un cmake.root.source. Yo le coloqué root.source, pero realmente es una cosa como root-v6 no sé qué. Es decir, a la carpeta que descomprimieron. Después, ahí, sin moverse de la carpeta de build, hacen make j4, ahí les va a tardar un poco, ¿sí? Mientras compila toda la novela, y cuando termine de compilar, hacen un make install. ¿Listo? Y después de ese make install, después de ese make install, hacen un source bin disroot.sh. Aquí le voy a colocar listo. Y si todo va bien, hacen root y les va a compilar, les va a ejecutar en una ventana de root, ¿sí? Y para salirse de ahí hacen .q, ya está. Sí quedó clara esa partecita. Entonces, se borran las carpetas que se tenían de root, rootbuild, Sí, borran todo eso. y también la carpeta root que uno tenía, ¿cierto? Sí, borran todo lo que tenían de root, borran todo eso. ¿Listo? Y simplemente descargan, ahí se les va a demorar un montón. Descargan, descomprimen, que es el tar que aparece ahí. Se crean un directorio root build, entran a ese directorio, hacen el cmake como está acá. Recuerden que se lo debe autocompletar, ¿no? cmake.root se autocompleta porque es el directorio en el que acaban de ¿qué? De descomprimir. Make J4, menos J4. Eso es, imagino que la mayoría de máquinas viene con 4 cores físicos, así que Make J4 funciona. Después, bueno, ahí les va ese Make J4 les va a demorar, porque bueno, es un poquito lento y bueno, dependiendo de la máquina, etc. Pero bueno, cuando termine, hacen el make install y después este source, ahí mismo, todo es del root build y ya está. Y corren el root. ¿Listo? Listo. Y ahí ese root debería abrirles una ventanita ahí azulita, no sé qué. ¿Listo? ¿Esta qué versión del root es? Esta es la 608.
Ah, listo. ¿Sí? Porque la otra tiene ahí, no sé, tiene unos problemas ahí que la verdad... O sea, yo lo logré instalar, pero la verdad no me acuerdo cómo fue que hice finalmente para instalarlo. Pero nada, funciona así. ¿Listo? Y de hecho, esta lo probé. Yo sé que esta le va a funcionar sin problemas porque esta fue la que instalé aquí en el closet, en la máquina esa de la sala de actividad computacional. Ahí ya se ha instalado root, ya se ha instalado Jan 4. Pero nada, es muy útil que usted lo tenga. Bueno, listo. ¿Preguntas? Una vez instalado el root, ¿se aplicaría lo que anteriormente que usted puso del Jan 4? ¿O eso no? Listo. Si les anda ese, entonces hay que hacer el del Jan 4. A ver, para el Jan 4. Descargar. Voy a compartir pantalla. Del Jan 4, tienen que descargar. ¿Ahí están viendo ya? Sí. Este que dice acá, GNU o Linux Tar Format. ¿Sí? Este archivito. Sí, fíjense que aquí le dan clic ahí y le va a descargar este archivito. ¿Sí? Este es el archivo que hay que descargar. ¿Listo? Aquí se lo voy a colocar. Descargar este archivito. Listo, descargar este archivo. Y después lo mismo, tar-xvf, esto, el Jan 4.10.03.parse. Descomprimen, se crean, aquí tienen que crearse dos archivos, Jan 4 build y Jan 4 install, y después Jan 4 install, después se van a Jan 4 build, después desde ahí hay que ahí. Después sí. Después van a hacer el CMake, pero entonces acá van a colocar así, ¿no? Ruta al install, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el Jan 4 install, el Jan 4 install es el que quedaron aquí arriba, ¿sí? Entonces, no sé, home, usuario, Vito Pérez, software, Jan 4, no sé, donde sea que esté. Aquí hay un espacio, ¿sí? Después del install hay un espacio y esta es la ruta al source, es decir, la ruta al Jan 4.10.03.p03 regresar. Es decir, la ruta al directorio que acaban de descomprimir. ¿Sí? Y ahí le dan Enter. Y después lo que hay que hacer, a ver, y después todo dentro de la carpeta Jan 4 build. ¿Listo? Hacen este CMake y después hacen este otro CMake. ¿Listo? Y después hacen -J4 y ahí se les va a make -J4, se les va a demorar un montón y después hacen el install, ¿sí? Y ya está, felicidades. Si no le sale ningún error después de hacer el install es porque ya quedó instalado. ¿Listo? Listo. Listo. Ah, listo. ¿Sí? Entonces, esto, primero, borren todo lo que hubieran hecho del root o que hayan descargado el Jan 4 y vamos a hacerlo así. ¿Sí? Claro, ahí lo que pasa es que no sé por qué con estas nuevas versiones del Jan 4, es decir, el código que tengo no sé por qué no quiso andar ahí con el Jan 4, entonces un temita ahí. Pero ya con esta versión funciona y ya está. ¿Listo? Y esta es la que se instalaba aquí en las máquinas de la U. ¿Listos? Bueno, Ricardo, ¿tú cómo vas qué tal con el C++? Hola,
pues resulta que yo no sé absolutamente nada de C++. Entonces, No, bueno, vamos a aprender entonces. sí, va a tocar aprender, sí. Sí, busca por ahora, y lo mismo Camilo, porque les va a ser muy útil, es esto, ¿cómo es? Esto, clases, ¿sí? Busquen por ahí tutoriales o cositas de qué es una clase en C++, cómo se define una clase, cómo se definen los headers y estas cosas, ¿sí? Porque eso es lo básico. Una vez ustedes entienden esa lógica, del 4 es súper fácil. Vale. Vale, entre comillas, pero sí. ¿Listo? Vale. Bueno, por ahora, enfóquense en qué, en instalar eso y en terminar el tema de las simulaciones. Ah, Ricardo, te iba a pedir un favor. Tú podrías grabar un video, de hecho lo puedo montar ahí en tu canal de YouTube, de cómo funciona cómo funciona el tema de las atmósferas para sacar los perfiles. El perfil mensual, ok. Exacto, así de cero, ¿no? Entonces, bueno, primero, si quieres te conectas al servidor de 100 más, cómo es que se corre, cuál es la del Corsica, no sé qué, todas las novelas, ¿listo? Listo, perfecto. Porque eso eventualmente vamos a tener que hacerlo también para Camilo, para todos, ¿sí? Porque la idea es refinar la simulación con eso, entonces es más fácil tener el video porque ahí ya todo anda, ¿listo? Ok, vale. Entonces, por favor, si pudieras grabar ese video y nos pasas después el enlace. Listo. ¿Sí? O acá que Camilo pudiera hacer lo mismo, lo que vas a hacer con Michelle y con Marcel, pudiera grabarte un video y montarlo en tu canal de YouTube, Camilo, para que quede ahí más fácil, ¿no? Camilo, ¿se fue? Ah, sí, se fue. Ah, no. Bueno, se fue. Bueno, entonces, vean, eso, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces dejemos ahí porque ya se hizo muy largo y entonces más bien el jueves ya entra un poquito más en detalle de cómo hacer una correa. Bueno. Listo, profe. Gracias de nuevo. Bueno, listo. Bueno, entonces Listo. Marceli y Micheli cuadren con Camilo para ¿cómo es? Para ver cómo Sí, se hace el análisis de las me simulaciones. Ah, no, tranquilo. me salió la conferencia. Ya. No, te Pero decía es un video de cómo, o sea, desde el principio, desde cómo se hacen los puntos y todo ese. Sí, puede ser, para tenerlo ahí. Sí. Y entonces, si quieres, a la vez que les van explicando a Marcel y a Micheli, pues va quedando el video ahí, lo montan en tu canal de YouTube para tenerlo ahí de referencia, ¿sí? Mucho más fácil para los que vienen después. Ah, listo, perfecto. ¿Listo? Y de hecho, ahora que cae en cuenta, Ricardo, de hecho, ese video que grabas, puedes colocarlo en el notebook que tú hiciste para crear los perfiles. Sí. Ahí al final, de hecho, o al principio, puedes agregarle como un enlace para cuando la gente ingrese al repositorio, abre el notebook y ahí mismo puede, o sea, te pone embebido el video. Es más chévere como para hacer la instrucción. Listo. Perfecto. ¿Listos? Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Nada, traten de instalar el root y el M4. Y en el medio, C++, ¿sí? Clases. ¿Qué es una clase? ¿Cómo se define? ¿Cómo se hereda? ¿Cómo se accede a un método de una clase? En fin, ¿listo? Y para ir teniendo nociones de eso. Bueno, vamos a dejar de grabar.